Hola, yo soy Ricardo Rode, cofundador de GR Arquitectura. Mi nombre es Ramiro Giacur y junto con Ricardo en el año 2015 fundamos GR Arc. Y bueno, en el estudio nos dedicamos a hacer básicamente proyecto y dirección de obra, enfocado principalmente en vivienda. Tenemos experiencia en edificio, en comercial también en los inicios del estudio, pero con el paso de los años descubrimos que lo que más nos gustaba y lo que mejor nos sentaba era las viviendas. La vivienda de mediana y gran envergadura y puestas en valor. Bueno, en este caso, en el caso de esta vivienda, que es la que vamos a mostrar hoy, es un propietario que nos contacta que había comprado una casa, un típico chalet de Cariló, de los tradicionales de la zona, con un gran lote. Un lote de casi 3.100 metros que tenía una parte que era toda agreste, digamos que está el bosque, y otra parte que estaba toda parquizada. Y el chalet era un chalet muy pintoresco, muy lindo, muy bien emplazado, pero con las limitaciones digamos, funcionales y de programa, de orientación para cómo se diseñan o se viven hoy las casas, ¿no? Bueno, cuando vinimos al lote, vimos la vivienda, la recorrimos, nos dimos cuenta que estábamos frente a un desafío. Poner en valor, por un lado, una vivienda tradicional y incorporarle, un poco como decía Ricardo, los programas de las viviendas contemporáneas, teniendo en cuenta que el uso de una vivienda en Cariló, además de ser una vivienda permanente, tiene que funcionar tanto en verano como en invierno. El desafío nuestro estuvo ahí, en lograr demostrarle al cliente todas las potencialidades que tenía la casa y el lote. Desde el punto de vista del diseño, en cierta manera uno cuando tiene una morfología como la de esta vivienda que es tan pesada en la identidad del lugar, uno no trata de competir con la ampliación, sino tratar de ser lo más silencioso posible y agudizar las proporciones y la geometría, que es lo que nos permite la arquitectura, y creo que es lo que más compatible nos hace a los dos, ¿no? como estudio. Bueno, y en cuanto a lo constructivo, que es el otro eje de análisis, la casa es una casa de mampostería portante, con una losa con mucha inercia de hormigón que está apoyada sobre la mampostería. Y el gran desafío era ese, como nosotros necesitábamos socavar mucho la mampostería para integrar lo nuevo con lo viejo, terminamos tomando una decisión, una intervención bastante agresiva, que fue con todo este zócalo que contábamos recién en el diseño, que sea una gran viga de hormigón que dentro del cálculo tomara la carga de la losa existente. Bueno, este es el acceso original de la casa, estaba en este sector y retraído, y había este espacio era muy chico y el estar también. Nosotros lo que nos dimos cuenta era que por la extensión de terreno que teníamos hacia aquel lado y por la necesidad de vincularlo con el área bien orientada, digamos, que necesitábamos desplazarnos hacia allá de alguna manera e integrar las nuevas dos partes públicas de la vivienda y que se potencien una a la otra. Entonces lo que nos dimos cuenta era que necesitábamos cambiar el acceso de la casa. Entonces lo que hicimos fue trasladarlo acá, donde generamos un hall que tiene la escala y las dimensiones de acuerdo al tamaño total de la casa y que nos permitió liberar la zona pública para que todo el espacio sea amplio y se aproveche solamente para ese uso. Este sea un área punto de inflexión que integra el área vieja pública con el área nueva pública, y una gran galería que remata con un área de spa que tiene gimnasio, un baño que es uso interior y exterior para la pileta, y un jacuzzi con una gran galería que da a la pileta y que agarra el sol desde el mediodía hasta la última hora de la tarde. Bueno, en planta alta
acá vemos la situación de balconeo, que era más chica, porque el Star original tenía una galería de punta. Nosotros tomamos esa galería para el interior de la vivienda, para aumentar la espacialidad e incorporar aún más la cubierta a este sector de circulación con balconeo que tiene la Master Suite. Los invito a pasar. Bueno, la reflexión que hago de este proyecto es que, si bien fue una obra compleja por el grado de la intervención, vale la pena. Vale la pena porque el resultado es muy gratificante. Bueno, un poco la reflexión y la conclusión que sacamos con este proyecto es que las ciudades arman su identidad con el tejido, o sea, con las obras construidas, y nosotros como arquitectos tenemos la responsabilidad de tomar esos legados, esos tejidos y renovarlos, actualizarlos, sin la necesidad de destruirlos, y tratar de reforzar las nuevas formas de vivir sin perder la esencia de una vivienda y su relación con la naturaleza.